El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yo les digo a ustedes, dijo Jesús a sus discípulos que me están escuchando, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por lo demás lo que quieren que los demás hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores, para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y con los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos en el Señor, si tuviéramos que decir en una sola palabra que encierre los textos de hoy, tendríamos que poner la palabra amor. Y es una lectura un tanto difícil de vivir, esto que San Lucas escribe en el capítulo 6. Pero en definitiva ese es el deseo del Señor, cuando expresó también en la cruz, ante la cruz mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre había enviado 12 legiones de ángeles para que me sirvan y me salven, ¿no? Y el Señor perdonó a los que lo mataron. El principio de la moral cristiana y de la salvación de los hombres radica en esto, ¿no? En el amor. Que Jesús en San Lucas aquí lo ejemplifica en distintos casos, pero que me parece que es algo que nos cuesta. Pero ya San Juan de la Cruz también lo especifica. En la tarde de la vida te van a juzgar en el amor. También San Pablo habla de la excelencia del amor, cuando habla de las virtudes teologales. San Juan dice que Dios es amor. Pero esto, que quizás es difícil de entenderlo, es difícil de vivirlo, pero recordemos que actúa también la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios que tiene que dialogar con nuestra libertad y con nuestra fuerza de voluntad. Si el Señor nos pide esto, tendremos que hacerlo. En una ocasión un joven rico le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida, heredar la herencia eterna. Y también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, y Jesús le responde sobre los mandamientos. ¿Cuáles?
no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, todo eso que entraría en el tema del amor, dicho en positivo, no cometerá adulterio, no matará, no robará, no levantes falso testimonio, sería amar. Anterior a eso, Jesús se había encontrado en el capítulo 10 con un doctor de la ley que le pregunta a mí algo parecido: ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le responde a este doctor de la ley, ¿qué es lo que lees en la ley? Y le responde el doctor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, cúmplelo y tendrás vida. O sea que la misma palabra de Dios, lo mismo que este joven y este doctor de la ley conocían, es lo que tenemos que vivir. Jesús no ha dicho una cosa distinta. Quizá lo puede haber dicho de una manera ejemplificada distinta, pero vuelvo a insistir, en los dos casos también redondeamos en el tema del amor. Cúmplelo y tendrás vida. Entonces, bajo el impulso del espíritu del amor, se constituye esta norma cristiana. Entonces, tenemos todos que hacer un esfuerzo, primero mentalmente, en nuestro interior, en nuestro corazón, y después en la vida práctica, en esto que tenemos que amar a mi enemigo. Empecemos por el prójimo, después veremos si es enemigo o no enemigo. Quizás no todos los que decimos son enemigos, a lo mejor no tenemos ninguno. Simplemente discrepamos en algunas cosas, ¿no? Pero es como que tenemos que afinar la puntería. El Espíritu Santo, que es amor, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que está sobre mí, dice Jesús, en Lucas 4, me ungió y me envió a evangelizar. Entonces este espíritu de amor no puede dar un mensaje que sea distinto al del amor, porque eso es lo que vive y conoce. Aquello que va a decir mismo San Juan en su primera carta, Dios es amor, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Entonces nosotros, seguidores de Dios, no podemos obrar de otra manera que no sea con amor. El amor entendido como debemos entenderlo. Llegar a tener, como decíamos ayer en la lectura de Santiago, en la carta de Santiago y en la primera lectura, esa fe que tiene Abraham, que lo llega a justificar por las obras y que lo hace ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Entonces, si soy amigo, no soy enemigo. Si yo amo a la gente y lo considero mi amigo, no es mi enemigo. O a lo mejor no es mi amigo tampoco, pero tampoco es mi enemigo. Es decir, tratar de no ser tan rápidos en el juicio, en la condena, en el rótulo. En el rótulo. Así, toda la ley, los preceptos, los comportamientos, las actitudes, ha de ser revisado a la luz del amor. Aquello que decía San Agustín, ama, ya es lo que quieras. El amor se demuestra en la ayuda espiritual y material, concreta. Pero tiene que haber un trasfondo de amor. Trasfondo de amor. El amor, como Dios, es presencia de Él en medio de mío, en mi corazón. Si tengo a Dios adentro, ¿cómo puedo tener enemigos afuera? Así, el hombre es el ser más capaz de amar
porque fue desde el principio el más amado. San Agustín dirá, el hombre es capaz de Dios. Dios está en él. Y Dios ama. Dios es amor. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo amó. Y dijo y vio, esto es muy bueno. El hombre es entonces templo de Dios, casa de amor. El hombre aprende a vivir en el amor y aprende a amar. ¿Y cómo aprende a amar? Amando. Como se aprende a andar en bicicleta, andando. Se aprende a cocinar, cocinando, haciendo actos de amor. Actos de amor. Y Jesús lo pone ahí, esos ejemplos, ¿no? Bendigan, rueguen, o sea, recen, preséntale la otra mejilla, no le niegues la túnica. Sí, tampoco está hablando de una guerra campal, sino de situaciones que se dan en un marco humano. Y en la parábola del buen samaritano, de Lucas 10, ahí aparecería esto aplicable al enemigo, porque en esa época no se trataban los samaritanos con los judíos, y el samaritano es el único que se baja del caballo y ayuda a esta persona que no era, digamos así, su amigo. Lo cura con aceite y vino, que era el botiquín de aquella época, lo lleva a la posada, paga y le dice al dueño, anótame en la cuenta, lo que gaste de más yo te lo pagaré a mi regreso. O sea, se interesa aún por volver a ver cómo está él, que no es ni siquiera amigo. Entonces sería amar al enemigo, hacer el bien al enemigo, bendecirlo, orar, o por lo menos empezar por alguna de las cosas. Fíjense qué interesante, San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando habla del amor, dice: el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, ni orgulloso, ni egoísta, no se irrita, sino que se alegra en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es algo que está a nuestro alcance. Lo repito, el amor es paciente, es servicial, es bondadoso, no es envidioso, ni orgulloso, ni egoísta, no se irrita, se alegra en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, 1-13. Entonces, escuchando a Jesús, de esta parábola del del buen samaritano que hemos dicho recién, entonces entendemos que es posible el amor así, y ayudarlo a aquel que piensa distinto a mí. Pero también el Evangelio coloca otra parte interesante. Sean misericordiosos como Dios, su Padre, es misericordioso. Es así, si yo quiero misericordia hacia mí, ¿no es cierto?, tengo que ser misericordioso. Debo vivir al estilo de Dios siendo hombre. Por ejemplo, no juzgar, no condenar, perdonar y dar como Jesús, que inclinando la cabeza en la cruz, entregó su espíritu. O como San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, diácono, que rezaba por sus asesinos y rezaba: Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Nosotros pensemos que cuando nos venimos a confesar, se derrama la misericordia de Dios sobre nosotros. Entonces, cuando tengamos esta duda sobre mi misericordia hacia el prójimo, recordemos cuando Dios no fue misericordioso conmigo, porque la medida que use
se va a usar también conmigo. Y por último quería reflejar rápidamente este ejemplo de la primera lectura. Saúl, que tenía celos de David, los dos eran reyes, y lo busca para matarlo. Varias veces sale Saúl a buscarlo, a David, y no logra encontrarlo. David tenía sus amigos que le informaban, era muy inteligente, pero había un detalle: los dos habían sido ungidos reyes del Señor. Y en dos ocasiones, por lo menos son las que yo recuerdo, Saúl queda a disposición de David para que David lo hubiese matado. Y ninguna de las dos veces lo mata. Una cuando va a la cueva, Saúl, y en el fondo está David y le corta los flecos del manto y no se da cuenta. Y ahora cuando va al campamento y le toma la lanza y el jarro de agua y no se da cuenta. Y fíjense cómo el que iba con Saúl, Abisai, le dice: déjame que lo clave con la lanza al suelo de una sola vez. Dice: no, es el ungido de Dios. Pero es tu enemigo, te quiere matar, pero es el ungido de Dios. Entonces también nosotros, cuando tengamos estas tentaciones, entre comillas, ¿no?, de clavar a alguien con la lanza, seamos benévolos, simplemente tomémosle el jarrito con agua o tomémosle la lanza y expliquémosle desde lejos, como David: bueno, acá están las cosas tuyas, pero yo no te quise matar. Tengamos en cuenta los que son ungidos del Señor. Y para que no nos sorprendamos de nada, recordemos que todos somos ungidos del Señor, ¿no? Todos estamos bautizados, así que todos somos otros Cristos y todos estamos ungidos. El Papa, los obispos, los presbíteros, los laicos, los religiosos, el bautismo, todos estamos ungidos por el Santo Crisma. Entonces, ese es el respeto. Somos casa de Dios, somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a clavar con una lanza a ese que es tan ungido como yo? A mí me gustaría que me clavaran con esa lanza